All right. Amen. Thank you very much for that. Turn to Luke chapter 13. Gracias. Lucas 13. I want to challenge your thinking this morning. Quiero desafiar tu forma de pensar esta Both mañana. pastors Los que son pastores and others that are here y otros que están aquí, about preaching the whole gospel of Jesus Christ. acerca de predicar el evangelio completo de Jesucristo. Preaching the whole gospel Predicar todo el evangelio means that we preach about salvation. significa que predicamos de salvación, But it also means that we preach about deliverance. pero también significa que predicamos de liberación, That people can be set free from every curse. que la gente puede ser libre de toda maldición. And we also Y believe también creemos and preach. y predicamos. And Pastor, you must be preaching Y pastor, tienes que predicar esto on the subject of healing. en el tema de la sanidad. Most Christians believe in healing, Muchas personas creen en la sanidad, but many have very little concept as to how to bring healing about. pero muchos tienen un concepto muy pequeño de cómo ver milagros de sanidad. We know it as a doctrine. Sabemos que esto es doctrina, We read about it in the New Testament, lo leemos en el Nuevo Testamento, but in practice, pero en práctica, to a large degree, hasta un grande nivel, healing is not realized, sanidades no se ven, no ocurren, at least not to the degree that it should be. por lo menos al nivel que deberíamos verlo. Jesus used healing Jesús utilizó la sanidad to draw the crowd. para atraer la multitud. That's why they came. Por eso venían. They didn't just come to hear about salvation. No venían solo a oír de salvación, They came because he was preaching about healing venían porque él predicaba de sanidad and about deliverance. y liberación. Healing challenges our faith. La sanidad reta nuestra fe. When you pray for someone Cuando oras por alguien who is sick in their body, cual está enfermo, everything's on the line. todo se pone a You're in a riesgo. public forum. Estás en un local You may be público. preaching at a crusade or in front of your church, Estás predicado frente a tu iglesia en una cruzada. and you lay hands on someone Pones manos en alguien and you pray for healing. y pides por sanidad. Very often the Bible uses the word immediately, Muchas veces la Biblia usa la palabra inmediatamente, as in immediately they were healed. como que fueron sanados inmediatamente. Our faith is on the line, Nuestra fe está a riesgo and we need to take the risk y tenemos que tomar ese riesgo, of both preaching on healing no solo de predicar en la sanidad and then praying for the sick. y orar por los enfermos. There's a lot of false doctrine Hay mucha doctrina falsa that is associated with the ministry of healing. asociada con el ministerio de la sanidad. Some people believe Algunas personas that creen they'll be healed que serán sanados only if it's God's will to heal them. solamente si es la voluntad de Dios para sanarlos. Otherwise, you could pray for someone, Si no, orarás por alguien, but if it's not God's will to heal them, they won't be healed. pero si no es la voluntad de Dios de sanarlos, no serán sanados. Others believe Otros creen in dispensationalism. en el dispensacionalismo. That is the idea Esa es la idea that miracles were necessary de que los milagros fueron necesarios for Jesus' ministry para el ministerio de Jesús and for the ministry of the original apostles. y para el ministerio de los primeros discípulos. But once the apostles died off, Pero una vez que murieron los discípulos, there were no more miracles. ya no habían más This milagros. is called dispensationalism, Esto se llama that dispensacionalismo, miracles have passed de que los milagros han with pasado the disciples. con los discípulos. Others think that in order to heal, Otros creen que para poder sanar, you have to have the gift of healing. tienes que tener el don de la sanidad. Now, there is a gift of healing, Es verdad que existe un don de but you sanidad, don't need a gift of healing in order to pray for the sick. pero no necesitas un milagro de sanidad para orar por los enfermos. Pastor Mitchell has always taught Pastor Micho siempre nos enseñó that what he does que lo que él when he hace prays for the sick, cuando ora por los enfermos, anybody can do. cualquiera lo puede You hacer. can learn to heal. Puedes aprender a ver I personas want to sanadas. preach this morning Quiero predicar esta mañana on a sermon I've entitled The Art of Healing. un sermón titulado El arte de la And sanidad. I'm going to challenge your thinking. Quiero desafiar y retar tu pensamiento. And I'm going to say some things this morning Y voy a decir algunas cosas esta that you mañana may never have thought of que before tal vez nunca las hayas pensado in the context of healing. en el contexto de la sanidad. And I want to challenge you. So open your heart, Luke 13, beginning in verse 11. Por eso abre tu corazón, que quiero retarte. Lucas 13, versículo 11. Y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorcovada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y esta, siendo hija de Abraham,
a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debía de ser librada de esta atadura en el día del sábado? So let me talk first of all about the dynamics of healing and sickness. Hablemos primero de la dinámica de la sanidad y la enfermedad. All sickness, Toda enfermedad, all disease, todas dolencias, all pain todo dolor is the result of the curse. son resultado de la maldición. It's the consequence of Adam and Eve's original sin. Son la consecuencia del pecado original de Adán y Eva. God did not create a world with sickness. Dios no creó un mundo con enfermedades. God told Adam, Dios le dijo a Adán, if you sin, si pecas, you'll die. morirás. The opposite is true. Lo contrario también es If verdad. you don't sin, Si no pecas, you're not going to die. no vas a morir. Adam, Adán, had he not sinned, si él no hubiera pecado, would not have died. no hubiera muerto, He would not have grown old. no se hubiera There envejecido, would be no pain, no sickness, no disease. no hubiera enfermedad, dolencia ni dolor, He would have simply lived on earth simplemente hubiera vivido as long as God wanted him to. todo el tiempo que Dios le hubiera Then he would permitido have made a transition into heaven. y después se hubiera ido al cielo, No death, sin muerte, no pain, sin dolor, no disease, sin enfermedad, no sickness, sin dolencias, no arthritis, sin artritis, no Parkinson's sin disease, enfermedad de Parkinson, no Alzheimer's sin disease, enfermedad de no Alzheimer, dementia. sin demencia. Sin El pecado and the sickness that resulted y las enfermedades has a spiritual root tienen una raíz that espiritual originates with the fall of man. que fueron originadas con la caída del hombre. When Adam sinned, Cuando Adán pecó, Satan gained legal access Satanás obtuvo acceso legal to impose himself para obligarse y into forzarse God's creation. en la creación de Dios. He did it in nature, Lo hizo en la naturaleza, earthquakes and storms, terremotos, tormentas, and all sorts of natural disasters en toda clase de desastre natural. began to be realized. Empezaron a suceder. But it also manifests in the heart of man. Pero también se demuestran en el corazón del We hombre. call it our fallen nature or our sinful nature. Lo llamamos nuestra naturaleza pecaminosa o naturaleza caída. Satan has hijacked Satanás ha secuestrado man's faculties las facultades del hombre and imposed sickness, pain, death, and disease. y le ha traído enfermedades, dolencias y dolores. The Bible refers to the woman in our text La Biblia llama a la mujer en nuestro texto as having a spirit of infirmity. que tenía un espíritu de enfermedad. This is very insightful Esto nos deja entender mucho, because when we pray for the sick, porque cuando oramos por los enfermos, we enter into a spiritual arena. entramos en un campo espiritual. She had a spirit Ella tenía un of espíritu infirmity. de enfermedad. That spirit can be overcome. Ese espíritu puede ser derrotado. In Mark chapter 9, En Marcos 9, the Bible describes a circumstance la Biblia nos habla de las circunstancias where demons had taken possession of a young boy. donde demonios habían tomado posesión de un jovencito. And the Bible says to his father, La Biblia le dice al padre, Jesus said to his father, if you can believe, all things are possible. si puedes creer al que cree, todo le es posible. And immediately the father of the child cried out and said with tears, Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, Lord, I believe, Señor, yo creo, help my unbelief. ayuda mi So we're incredulidad. talking here about a spiritual dimension Por eso estamos hablando de una dimensión that we espiritual, have to enter into by faith. la cual por fe tenemos que entrar en And ella. then we can do battle against sin Y después podemos tener batalla contra and el against pecado all sickness and y disease. contra las enfermedades y dolencias. This manifests itself in a number of ways. Esto se demuestra de muchas maneras And it's very insightful y nos da mucho a entender to examine how Jesus el examinar cómo fue que Jesús interacted with sick people. trataba con las personas enfermas. It's very insightful Nos ayuda a entender because Jesus spoke to sickness porque Jesús le hablaba a la enfermedad and to people that were y a tormented personas atormentadas, as to an entity or a personality. como si fuera una personalidad o una entidad. In Matthew chapter 17, Mateo 17. Jesus rebuked the demon Jesús reprendió el demonio and it came out of the man. y salió de él. And then the child was cured Y el niño fue sanado from that very hour. desde aquella hora. He spoke
Él habló to sickness a la as enfermedad though it were a person como si fuera una or persona a personality. o una personalidad. In Mark chapter 1, En Marcos 1, Jesus rebuked the demon Jesús reprende el demonio. and said, "Be quiet, Le dice, cállate, come out of him." sal de él. And when the unclean spirit had convulsed him, Y el espíritu inmundo lo sacudió con he cried violencia, out with a loud voice clamó con gran voz and came out. y salió de él. Something is in there Algo estaba allá adentro that has a que personality, tiene una personalidad, that has a presence. que tiene una presencia. Jesus is addressing Jesús está a dirigiendo very powerful, intelligent, spiritual a personality. una personalidad espiritual inteligente que es muy poderosa. The Apostle Paul underscores this. El apóstol Pablo nos resalta In esto Ephesians chapter 6, en Efesios 6. we do not wrestle against flesh and blood, Porque nuestra lucha no es contra carne y but sangre, against principalities, sino contra principados, against powers, contra autoridades, against rulers, contra los gobernantes, against spiritual hosts contra espíritus de maldad in heavenly places. en lugares celestiales. So here we have insight Aquí tenemos un that there's entendimiento something inside of a person en algo dentro de una persona, of a spiritual nature de una naturaleza de espiritual, that is causing your sickness. la cual está causando la It's enfermedad. a spiritual personality. Es una personalidad You can espiritual. call it a demon. Puedes llamarla un You demonio, can call it a demonic presence. puedes llamarla una presencia You can demoníaca, call it a demonic personality. puedes llamarla una personalidad You can demoníaca, call it a spiritual ruler. puedes llamarlo un gobernante But espiritual, it has gained access pero ha logrado acceso and presence y presencia and now manifests y ahora itself. se ha manifestado. Sickness can be a result La enfermedad puede ser el resultado of a person's individual sin. del pecado individual de una persona. It can be the consequence of an inherited curse. Puede ser la consecuencia de una herencia, de una maldición hereditada. Even though we're saved Aunque estamos salvos and we're born y again, hemos nacido de our nuevo, bodies nuestros cuerpos are still vulnerable aún corren el riesgo to sickness and injury de enfermedad y heridas because of the curse. por causa de la When maldición. we're sick, Cuando estamos it enfermos, doesn't mean we're demon no possessed. quiere decir que estamos poseídos por el demonio. It's just the reality Simplemente es la that we realidad live in a fallen que world vivimos en un mundo and caído our y bodies nuestros cuerpos are vulnerable corren el riesgo to sickness. a la enfermedad. In our text, the Bible says, "So ought not this woman, Y en nuestro texto dice la Biblia, ya siendo esta hija de Abraham, whom Satan has bound, a quien Satanás tenía atado, be healed from this sickness." ser sanada de esta enfermedad. Human behavior Mira, la conducta humana has a consequence tiene consecuencias in the demonic realm, en el reino demoníaco and it provides opportunity. y esto brinda oportunidades. For example, Por ejemplo, the Bible says that the sin of fornication, la Biblia nos dice que el pecado de fornicación, sex outside of marriage, sexo fuera del matrimonio, whether that's in the form of actual sex with a man or a woman, sea en la forma de sexo con un hombre o mujer, or it's indulgence in pornography, o la participación en la pornografía. the Bible says that it releases a curse. La Biblia nos dice que nos trae una maldición. Sin is not about what you do only. El pecado no es solamente lo que tú haces, It's about what you become. es también lo que tú te vuelves. And so when you fornicate, Entonces cuando participas en you have fornicación, given legal access le has dado acceso legal to a demonic presence a una presencia demoníaca to establish a stronghold para in your que life establezca una fortaleza en tu vida and then begin to destroy you. y después empieza a destruirte. It would be like getting in your car Es como entrar en tu carro and speeding down the road. y vas velozmente por la You're carretera. going 100 kilometers an hour Vas a 100 kilómetros por hora through the middle of the city. por el medio de la ciudad. A policeman Un policía sees you, te ve, chases you, te persigue, pulls you over. te detiene. Your sin Tu pecado has given him permission le ha dado permiso a ese policía and legal access y acceso legal to pull you over, de detenerte, write you a ticket, escribirte una multa and give you a fine. y cobrarte. You've given him permission to do that Le diste permiso a él por eso, because you're speeding. porque estabas yendo más If you sobre el take a límite de gun velocidad.
Si él puede detenerte. and you go into a store Si tú entras en una tienda and you hold up the cashier and say, "Give me your money," y tomas un revólver para robar a la cajera and you flee, y sales huyendo, but somebody saw you, pero alguien te vio, identifies te you, identifican, calls the police, llaman a la policía. you've given the police access Le has dado a la policía acceso to go to your house, de ir a tu casa place you under arrest. y llevarte preso. These are the dynamics that are involved in the spiritual realm. Estas son las dinámicas involucradas en el mundo espiritual. Very often, Muchas veces human experiences las experiencias humanas give the devil access. le dan acceso al diablo. For example, Por ejemplo, we have discovered that asthma, hemos descubierto que el asma, respiratory diseases, enfermedades respiratorias, difficulty with breathing, dificultades en respirar, very often is the spirit of rejection. muchas veces son el resultado del That espíritu de spirit of rechazo. rejection can be inherited. El espíritu de rechazo puede ser You heredado. may never have experienced that level of rejection yourself, Tú tal vez no hayas sido el rechazado, but your mother or your father did. pero tu padre o tu madre lo fue. And a result of that rejection, Y el resultado de ese rechazo, the devil established a el presence diablo establece su in the presencia family bloodline. en la sangre hereditaria de la And familia. very often it manifests Y itself muchas veces se demuestra by respiratory difficulty, por dificultades respiratorias, breathing problems. problemas de respirar. That's associated with fear. Eso está asociado con el temor. If you have asthma Si tú tienes asma and you start struggling to breathe, o te cuesta respirar, you experience a lot of fear. estás experimentando mucho temor. Many people panic Muchas personas entran en when pánico they're struggling with asthma. cuando les cuesta el asma. There's a disease known as lupus Hay una enfermedad llamada lupus, that is very common with women. que es muy común entre las mujeres. This disease is related to Esta enfermedad se relaciona self-hatred. con el odio a sí mismo. It's usually associated with a sexual violation Generalmente tiene que ver con violaciones or sexuales self-hatred o el odio propio. because a woman has been sexually promiscuous or immoral. Porque una mujer ha sido inmoral o ha tenido actividades sexuales. So you've given a demonic personality, Le has dado a una personalidad demoníaca acceso. just like the policeman Igual que al when you policía, speed. cuando rompes el Your límite de sexual velocidad. immorality or the sexual violation Tu violación sexual o inmoralidad sexual manifests itself se manifiesta with this particular con disease. esta enfermedad. And so when you pray, Entonces cuando oras, you cast out the spirit of lupus, expulsas el espíritu de lupus, that particular demonic personality, esa personalidad demoníaca, and we see people healed, y vemos personas sanadas. casting out self-hatred, Expulsar el odio propio, scoliosis, escoliosis or a crooked spine. o una columna torcida. We've discovered is associated with what I preached this morning. Hemos descubierto que esto se trata con lo que prediqué esta mañana. Bitterness. La amargura, And very often it's bitterness y muchas veces la amargura, that is rooted también tiene raíces in having been sexually molested. en haber sido abusado sexualmente. You're bitter and angry toward the person that did this to you. Estás amargado y sufrido por lo que esa persona te hizo. And this demonic personality Y esta personalidad demoníaca seizes that opportunity se aprovecha de esa oportunidad and it manifests itself. y se manifiesta. And so when you pray Entonces cuando oras against bitterness, contra la amargura, you cast bitterness out tú expulsas la amargura and hatred toward the individual that molested y you. el odio contra la persona que te ha molestado. People get healed. Y la gente son sanadas. Very often we pray for children Muchas veces oramos por niños that are deaf in one ear. que tienen sordera en un oído. This very often is the consequence Muchas veces esta es la consecuencia of that child being conceived. de que ese niño fue concebido Illegitimately. ilegítimamente. In other words, the parents weren't married. En otras palabras, los padres no And a estaban curse casados unfolds y la maldición se lleva a and cabo manifests y itself. se manifiesta. And when you address it as a deaf demon spirit, Y cuando tratas con él como un espíritu de sordera, you then have the authority to cast it out. tienes la autoridad para expulsarlo. Sickness is not automatic. La enfermedad no es algo automático. It simply means that Satan has access. Simplemente significa que Satanás tiene acceso. You could speed through Buenos Aires Tú puedes mirar por la ciudad de Buenos Aires at 100 kilometers an hour
Puedes ir a 100 kilómetros por hora in the middle of Sunday afternoon, en el medio de un domingo por la and you tarde can get away with it. y tal vez no te suceda Doesn't nada. mean you're going to get pulled over, No quiere decir que te van a detener, but you could. pero pueden You detener. could get yourself in a lot of Te trouble. puedes meter en muchos problemas. You could cause a lot of damage and a lot of hurt. Puedes causar mucho daño y herir muchas personas. A lot of people experience trauma in their life. Muchas personas experimentan trauma en sus vidas. They've been in an accident, Han estado en accidentes or they have been violently accosted. o han tenido un accidente violento. They've experienced trauma. Han experimentado trauma. This can cause an open door for demonic activity. Esto puede causar una puerta abierta para actividad demoníaca. People who have strong feelings of guilt. Personas que tienen sentimientos fuertes de culpa, They haven't resolved their own sin. que son el resultado de su propio pecado. Very often Muchas veces become stricken with arthritis son afectados con la artritis and other forms of sickness. y otras formas de So these are enfermedad. the types of dynamics that are at work. Estas son las clases de dinámicas que están There's funcionando. very, very long lists of particular sicknesses Hay una lista muy larga de enfermedades that are específicas associated with a particular demonic presence. asociadas con presencia demoníaca específica. So let me talk secondly with you about the grounds for healing. Déjame hablarte segundo acerca de los fundamentos para la sanidad. It's a very strange statement that's made in our text. La declaración extraña en nuestro texto. So ought not this woman, Entonces no debe esta mujer, being a daughter of Abraham. siendo hija de Abraham, What does that have to do with anything? ¿qué tiene que ver eso con nada? What is her lineage? ¿Qué tiene que ver su A linaje? daughter of Abraham. Hija de Abraham. She's Jewish. Ella es judía. So what does that mean? Only Jews can get healed? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los judíos son sanados? Being a daughter of Abraham, Siendo hija de Abraham, Jesus said, Jesús dijo, she has a right to be ella healed. tiene el derecho de ser sanada. So this reveals to us something very powerful. Esto nos revela algo muy poderoso. God made a covenant with Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. You live for me. Me escucha bien. You live by faith. Vives para mí por fe. You believe me. Crees en mí. You trust me. Confías en mí. You put your future in my hand. Pones tu futuro en mis manos. And this is what I will do for you Y esto es lo que haré por ti and for your y descendants. tus descendientes. God made a legally binding covenant with Abraham. Dios hizo un pacto, un contrato legalmente con Abraham In the book of Exodus, en el libro de Éxodo. so you shall serve the Lord. Pero servirás al Señor. He will bless your bread and water Él te bendecirá tu pan y tu agua and take sickness away from the midst of you. y apartará las enfermedades de medio de ti. Deuteronomy 28, I am the Lord who heals. Deuteronomio 28, yo soy el Señor que In sana. the book of Isaiah, the Lord prophesies about the coming of Jesus Christ. En Isaías, el Señor profetiza de la venida de Jesucristo. It speaks about Calvary's cross, Nos habla de la cruz del Calvario, the shedding of blood for sin. el derramamiento de sangre por And the los Bible pecados. says that he'll be wounded for our transgression, Y la Biblia nos dice que será herido por nuestras bruised transgresiones, for our iniquity, molido por nuestros pecados, and by his y stripes por sus heridas we are healed. somos sanados. Healing has already been accomplished. La sanidad ya ha sido lograda. In the same way that the price for sin has already been paid. De la misma forma que el precio por el pecado ya ha sido God pagado. made a covenant with Abraham. Dios hizo un pacto con You Abraham. live for me, Vives para mí and I'll heal y you, yo te sanaré. and I'll provide for you, Yo proveeré a ti. and I'll fulfill my promises, Cumpliré mis promesas. and I'll protect and guard and watch over your life. Te protegeré, te cuidaré la vida. So Jesus is saying this woman ought to be healed Jesús dice, esta mujer debe ser sanada. because I made a covenant with Abraham Porque yo hice un pacto con Abraham and with all of his y descendants. con todos sus descendientes. First Peter, Primera de Pedro. who himself bore our sins in his own body on the tree, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, that we, having died to sin, a fin de que nosotros, habiendo muertos para los might pecados, live for righteousness, vivamos para la justicia. by whose stripes you were healed. Por sus heridas ustedes han sido sanados. This is how we characterize this. Así es como caracterizamos esto. Healing La sanidad is part of the atonement. es parte de la expiación. The atonement was the action that Jesus took on the cross, La expiación fue la acción que Jesús tomó en la cruz. shedding his blood, Cuando derramó su sangre, paying the price for sin pagando el precio por el pecado and for deliverance y por la liberación and for healing. y por sanidad.
All three of those were accomplished on the cross. Esas tres cosas fueron logradas en la You cruz. don't just emphasize the sin part. No solamente resaltas la parte That's del obviously pecado, the most important feature. como lógicamente la característica más importante, But healing from sickness is part of it. pero sanidad de milagros, de enfermedades And también es parte de eso. Peter underscores that Pedro lo resalta, by quoting from the book of Isaiah citando el libro de Isaías, when he said, by his stripes cuando él we dijo are por healed. sus heridas son sanados. So this has Esto tiene a spiritually legal dimension. una dimensión espiritual y legal. Jesus exercised authority Jesús ejerció autoridad over Satan, sobre Satanás. and when he did, Satan had to obey. Cuando lo hizo, Satanás tuvo que obedecer. When a police officer pulls you over, Cuando un policía te detiene, he commands, él te manda, you obey. tú obedeces. If you don't, there are consequences. Si no obedeces, hay consecuencias. And in the same way, Jesus Christ Y de la misma forma, Jesucristo commanded, nos manda, exercised authority. ejerce autoridad. It wasn't, if it's the will of God, you'll be healed. No es como que, bueno, si es la voluntad de Dios, será sanado, But he spoke to the demons, sino que le habló al demonio, having authority over that demon. teniendo autoridad sobre ellos. And he exercised that Y authority. ejerció esa autoridad. And the consequence was healing. Y la consecuencia fue la sanidad. In the book of Luke, En Lucas, Jesus sent the 70 out to preach and to heal. Jesús envió a los 70 a predicar y a sanar. And they came back with joy. Y regresaron con gozo. Lord, even the demons Aún hasta los demonios are subject to us in your name. se nos sujetan en tu nombre. And Jesus said, Jesús le dijo, don't rejoice no te goces that the spirits are subject to you, de que los espíritus se but sujetan rather a ti, rejoice because your names are written in heaven. sino regocíjate de que tus nombres están escritos en los cielos. Names written in heaven. Nombres escritos en los cielos. We have legal status Tenemos un estado legal as citizens of heaven como ciudadanos del cielo to exercise authority on earth para ejercer y llevar a cabo autoridad en la tierra on behalf of God's will. por parte de la voluntad de Dios. We have power over all the power of the enemy. Tenemos poder, sobre todo el poder del enemigo. The devil has authority, El diablo tiene autoridad, but we have greater authority. pero tenemos mayor And he autoridad. sends us forth in his name Y él nos envía en su nombre to exercise that a authority. ejercer esa autoridad. When Jesus healed people, Cuando Jesús sanaba a las personas, Satan lost his position in their life. Satanás pierde su posición y autoridad en sus vidas. We have authority over every demon. Tenemos autoridad sobre todos los demonios. When Jesus came out of the boat, Cuando Jesús salió del barco, there met him a man out of the tombs with an unclean spirit. está un hombre de las tumbas con un espíritu inmundo. He had his dwelling among the tombs. Él vivía en las tumbas. No one could bind him, Nadie lo podía not atar, even with chains. ni siquiera encadenarlo. But when Jesus spoke to the demon, Pero cuando Jesús le habló al demonio, exercised his authority, ejerció su autoridad, Satan lost his position Satanás perdió su posición in that man's life and he was delivered. en la vida de ese hombre y él fue librado. Jesus uses the imagery Jesús utiliza la imagen in Matthew 12. en Mateos 12. How can one enter a strong man's house ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte and plunder his y goods sacar sus bienes unless he first binds the strong man? a menos que primero ata el hombre fuerte? And then he will plunder his house. Entonces saqueará su casa. Satan is the strong man Satanás es el hombre fuerte, guarding his house. cuidando su casa. You and I are the one who comes along stronger than he, Tú y yo somos los que venimos más fuertes que who él, can relinquish him of his que power podemos quitarle su poder and then plunder his house. y después saquear su casa. Jesus put it another way. Jesús también lo dijo de When otra an forma. unclean spirit goes out of a man, Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, he goes through dry places, anda por lugares secos, seeking rest, buscando reposo, finding none. y al no hallarlo, He says, I'll return to my house él dice, volveré a mi from which casa I came. de donde salí. When he comes, he finds it swept and put in order. Cuando regresa la haya barrida y adornada. Then he goes and takes with him 7 other spirits. Entonces va y trae otros 7 espíritus. 7. 7. Count them. Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Other demonic personalities Otras personalidades demoníacas that he takes and re-enters that person's life. que él lleva y vuelve a entrar en la vida de esa And they persona. enter
and dwell there. y entran y habitan allí. And the last state of that man is worse than the first. Y el estado final de aquel hombre es peor que el The principio. devil can only gain access Mira, el diablo solo puede tener acceso if opportunity is presented. si se le presenta la oportunidad. Now here's the authority. Esta es la autoridad. The authority has to do La autoridad tiene que ver with you and I being citizens of the kingdom of God, con tú y yo siendo ciudadanos del reino de Dios, who have been authorized by God los cuales hemos sido autorizados por to Dios transact business on earth, de tratar y hacer negocios en la to tierra, manifest and express his authority para manifestar y expresar su autoridad through our ministry. a través de nuestro The ministerio. Apostle Paul identified himself as an ambassador. El apóstol Pablo dijo que él era un embajador. The ambassador from Argentina El embajador de Argentina, that is assigned to the United States que está marcado para los Estados Unidos, has authority tiene autoridad to represent the nation of Argentina para representar la nación de Argentina and transact business y hacer negocios in America. en América. He has that power and he has that authority Él tiene ese poder, esa autoridad. as ambassador, Como embajadores, which is what you are, Pastor. que es lo que tú eres, pastor, We are to extend the authority of God's kingdom. debemos extender la autoridad del reino de Dios. We do that through outreach. Lo hacemos por We do evangelizar. that through evangelism. Lo hacemos cuando vamos a las We do guerrillas. that through preaching and giving altar calls. Lo hacemos cuando predicamos y hacemos llamados de We do altar. that through church planting. Lo hacemos plantando iglesias. But we do it also by praying for the sick. Y también lo hacemos orando por los The enfermos. disciples marveled. Los discípulos se Lord, maravillaron. even demons are subject to us in your name. Señor, hasta los demonios están sujetos a nosotros en tu They nombre. were blown away Quedaron asombrados by the authority por la autoridad that they were able to express. que ellos podían. So let's talk about this authority. Por eso hablemos de esa autoridad. Because there is an error in how a lot of you may think. Porque hay un error en la forma que muchos de ustedes Heal? piensan. ¿Sanar? Yes, Sí, if it's God's will. sí es la voluntad de Dios. Or heal, O sanar, maybe, tal vez, if I have enough faith. si yo tengo And suficiente if fe. you can believe God. Y si tú puedes creer en Dios. We begin with the premise Nosotros empezamos con la premisa that in every case, de que en cada at caso, all times, a todas las veces, it is the will of God to heal you. es la voluntad de Dios sanarte. Sickness is not of God. La enfermedad no viene de Dios. Sickness is of demonic origin. La enfermedad es de un origen demoníaca. Therefore, we can have an expectancy Por lo tanto, podemos tener la expectativa that God will heal. de que Dios sanará. Consider this. Considera esto. It's an insult Mira, es un insulto to ask God to heal el pedirle a Dios que sane. when He has given you Cuando Él te ha dado a the ti authority, la autoridad and through that authority, y a través de esa He's autoridad, given you Él te ha dado a ti the power el poder to heal. de sanar. When a policeman pulls you over, Cuando un policía te detiene, you've been speeding at 100 kilometers an hour, vas sobre velocidad 100 kilómetros por hora, he pulls you over, te detiene, he doesn't get on his phone, él no agarra el teléfono call his supervisor. para llamar a la Hey. jefatura. Oiga, jefe, Someone was going 100 kilometers an hour. alguien está yendo a 100 kilómetros por I hora. pulled him over. Lo detuve. Now I need you to come and take care of him. Necesito que usted venga a llevarlo preso. No, that policeman has the authority. No, ese policía tiene la autoridad. He has a badge. Él tiene He's been sworn in. permiso, él ha sido He jurado. represents your city. Él representa tu ciudad. And it's his job to protect and keep it safe. Y es su trabajo protegerla y And mantenerla if you segura. are a threat to the safety of the city, Y si tú eres un peligro a la seguridad de la he ciudad, can arrest you. puede llevarte He preso, can write a ticket. a escribirte una He can multa, impose a fine. puede darte una multa. He's been given the authority and the power. Y él ha tenido la autoridad y el And it poder. would be an insult Y sería un for him insulto not to use his authority, para que él no use su autoridad, but to expect someone else to do it on his behalf. en vez de que espere que otros lo hagan por él. So here's the centerpiece. Este es lo principal. Some of you are going to think this is heresy. Algunos de ustedes van a pensar que esto es una herejía. It isn't heresy. No es herejía. I learned this from Pastor Mitchell. Yo aprendí esto del pastor Mitchell. God doesn't heal, Dios no sana, you do. tú sanas. I want you to swallow that. Quiero que te lo tragues primero. Now, we don't have the power in ourselves, Nosotros no tenemos el poder en but nosotros. that power is released Ese poder está when suelto we take authority and command healing. cuando tomamos autoridad y If you mandamos la don't sanidad. take authority and command healing, there won't be any healing. Si tú no tomas autoridad y mandas la sanidad, no habrá sanidad. God doesn't heal, Dios no sana,
You do. Tú sanas. We command. Nosotros We mandamos, exercise authority. ejercemos autoridad, We take dominion. tomamos dominio. Demons are subject Demonios están to the sujetados authority of a la God autoridad de Dios that is operating in your life que está funcionando en tu vida by virtue of your conversion. por la virtud de tu conversión. The policeman that pulls you over El policía que te detiene has the authority to give you a ticket tiene la autoridad de darte una multa or to arrest you. o de llevarte He preso. doesn't have to call a supervisor. Él no tiene que The llamar a la jefatura. supervisor doesn't make the arrest. El supervisor no viene a llevarte preso. The police officer does. El policía te lleva preso. This is what he's been trained for. Él ha sido entrenado para eso. This is what's been invested in him. Eso es la autoridad que le han dado a él. Don't you call me No me andes llamando a mí to do what you've been authorized to do. para lo que yo te autoricé a que hagas. We can command Nosotros podemos mandar and healings will occur. y sanidades You ocurrirán. have to be willing to fail. Tienes que estar dispuesto a veces fracasar. You have to be willing to take risks Tienes que estar dispuesto a tomar riesgos when it comes to praying for the sick. con respecto a orar a los enfermos. But what this means Pero is lo que esto significa that the church que la iglesia and you, pastor, y tú, pastor, are responsible. son responsables. You must make healing Tú tienes que hacer la a sanidad major part of your ministry. una parte principal en tu And ministerio. if we don't, Y si no lo hacemos, we are failing at what Jesus has commissioned us to do. estamos fracasando en lo que Jesús nos ha comisionado a hacer. Jesus said, pray for the sick. Jesús dijo, ora por los They enfermos. shall recover. Y ellos se recuperarán. Heal the sick. Sana a los enfermos. Raise the dead. Levanta a los muertos. This is what revolutionized Jesus' ministry. Esto fue lo que revolucionó el ministerio de Jesús. When people got healed, Cuando la gente eran the sanados, multitudes came. multitudes venían. What if you went into a hospital Imagínate que tú entres en and un people were able hospital to walk out that day? y la gente pudieran salir What ese if mismo somebody día. came to your church in a wheelchair Que si alguien entra en tu iglesia en una and silla you de ruedas prayed y and tú they oras por walked out ellos of the wheelchair y se levantan de la silla de ruedas caminando and they went home and told their families and testified what Jesus had done down at the church? y van a su casa y le testifican a su familia contándoles lo que Jesús hizo en la You iglesia? see, this is our confidence Esta es nuestra confianza, that Jesus Christ que Jesucristo is the same yesterday, today, and forever. es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesus said, whatever city you enter into, Jesús dijo, en cualquier ciudad donde entres, heal the sick, sana a los enfermos say to them, y dile a ellos, the kingdom of God is near you. el reino de Dios se ha acercado a You ustedes. can learn to heal. Tú puedes aprender a sanar, You can develop skills puedes desarrollar habilidades in the art of en healing el arte de la sanidad that will revolutionize your ministry. que revolucionarán tu It's ministerio. about preaching the whole Se gospel. trata de predicar el evangelio completo. Salvation, Salvación, deliverance, liberación, the breaking of every curse, el romper maldiciones and healing from all sickness. y sanidad de todas las We've been enfermedades. given authority Tú has recibido autoridad to transact God's business, para hacer negocios the por parte de business Dios, of the kingdom of God, negocios del reino de Dios on earth. en la tierra. And that's our challenge. Y ese es nuestro I want trabajo. every head bowed, Quiero toda cabeza inclinada, every eye closed. todo ojo cerrado. We're going to take a moment to pray for the sick. Vamos a tomar un momento y orar por los enfermos. Before we do that, perhaps you've come to this morning Antes de que lo hagamos, has venido esta mañana tal vez and you're not saved. y no estás salvo, You're not right with God. no estás bien con Dios.